El ciclismo femenino viene en auge, cada vez más son las ciclistas interesadas y también los espectadores que se interesan por ver a estas ciclistas guerreras todas en la bicicleta. Ya tuvimos este año Giro de Italia y Vuelta a España femenino y también acabamos las tres grandes porque hace pocos días, pocas semanas se terminó el Tour de Francia femenino. También nos dio espectáculo el ciclismo de las damas con 9 etapas increíbles, espectaculares, con mucha emoción, empezando por la etapa 1, que iba a ser una etapa corta y explosiva saliendo desde la ciudad de Vannes hasta Plumelec. En la primera etapa, marcada por una caída bastante dura al inicio que dejó a varias corredoras fuera desde el primer día lamentablemente, pero también subiríamos 3 puertos, 3 cotas bastante duras, exigentes, donde muchos ataques, fuga, intentos. Claramente la primera etapa todas quieren ganar, pero al final la experiencia ganó porque Marianne Vos ganó la etapa, se vistió de líder de los puntos y claramente vistió el maillot amarillo tan ansiado. Fue la primera ganadora en la primera etapa. Etapa 2, salíamos desde la ciudad de Brest y vamos a tener 110 kilómetros con algunas subidas cortas pero explosivas. A falta de 11 kilómetros, la que atacaba era la española Mavi García, que sacaba metros del pelotón, unos 20 segundos más o menos, y se iba en solitario en búsqueda de la etapa, cosa que iba a conseguir porque el pelotón atrás no se organizaba a pesar de algunos ataques de Demi Volley, otros de Fernand Prevot. Nunca logró organizarse, nunca logró alcanzarla, pero por pocos metros y por pocos segundos Mavi García levantaba los brazos en meta y se convertía en la ciclista de mayor edad en ganar una etapa en esta carrera. 41 años tiene la española y hace un récord histórico. También había nueva líder, era Kimberly Pienaar, la que se vestía de amarillo tras la segunda etapa. Tercera etapa de este Tour de Francia y vamos a tener la etapa más larga de esta edición, 163 kilómetros a meta, aunque iban a ser, eso sí, bastante llanos, lo que significaba que no debería haber complicaciones en el pelotón e íbamos a tener el primer final al sprint. Etapa que a pesar de esto iba a estar marcada por una durísima caída a falta de 4 kilómetros, bastantes afectadas, bastantes involucradas y lamentablemente una de las más afectadas era Demi Volley y también una de las favoritas a pelear por el título. Afortunadamente pudo llegar a meta bastante adolorida acompañada de sus compañeras, pero lograba pasar en meta y no perdía tiempo por la regla de los 5 kilómetros. Pasados los 5 kilómetros, cualquier avería, pinchadura o caída, todas llegan con el mismo tiempo, por lo cual todas se salvaron. Pero en meta teníamos la acción porque Lorena Wives, la campeona europea, era la que ganaba la etapa, levantaba los brazos en un lindo sprint que casi no tenía rival. La que lo intentaba era Marianne Vos, que quedaba segunda y recuperaba su camiseta amarilla. Volvía a ser la líder del Tour, aunque Lorena Wives se llevaba la victoria de esa tercera etapa. Empezaba la cuarta etapa, nuevamente una etapa llana de 130 kilómetros. Sin dificultades montañosas, iba a ser la última oportunidad en este Tour de Francia para las velocistas de disputar una etapa al sprint. Y a falta de 4 kilómetros se endurecía un poquito la carrera, se acababa la fuga e íbamos a tener un sprint masivo donde nuevamente la campeona europea Lorena Wives iba a levantar los brazos en meta sin rivales, solo Marianne Vos, que lo intentaba nuevamente y quedaba por detrás. Defendía, eso sí, su camiseta amarilla. Lorena Wives, que demostró que es la mejor sprinter en este momento, no tiene casi rival y segunda victoria consecutiva, linda victoria, y nos preparábamos ya ahora sí cada día más cerca de la querida montaña. La etapa 5, una etapa de montaña, si bien no era la alta montaña, íbamos a tener 35 kilómetros con 3 cotas que íbamos a subir. Lamentablemente también a mitad de esta etapa iba a haber 8 abandonos, entre ellos Elisa Bálsamo, que tras unos incidentes en esta primera mitad de la jornada tuvieron que abandonar. Pero empezábamos a escalar los puertos y el no primer grupo, sino un grupo reducido de ciclistas iba a disputar el sprint. Entre ellas estaba Demi Volley, Pauline Fernand Prevot, pero la ganadora iba a ser Kim Lecourt Pienaar, que adicionalmente se vestían de líder, bastantes líderes en este Tour de Francia. Iba por las bonificaciones, a ganar la etapa y a vestirse con el maillot amarillo. Vamos a la sexta etapa y empezaba ahora sí la montaña. Etapa con más de 2.475 metros de desnivel, una etapa de 123 kilómetros que iba a ser una sorpresa porque primera jornada seria de montaña y Maeva Esquivan sorprendía al pelotón en un ataque lejano y en solitario. Luego de escalar ella en solitario, descendía una excelente bajada y llegaba a meta. Primera victoria
en el Tour de Francia para esta corredora que sorprendía. Kim Lecourt-Pienaar defendía su camiseta amarilla, pero también ampliaba ligeramente la ventaja en la general. Linda etapa de montaña, pero nos faltaba lo mejor en la séptima etapa. Llegábamos a la séptima etapa. El pelotón iba a afrontar 159 kilómetros a meta con 3 subidas bastante exigentes, contando el Col du Granier, donde 17 corredoras iban a hacer una fuga que le sacó hasta 5 minutos al pelotón. Iban a ser las protagonistas, pero la verdadera protagonista del día nuevamente iba a ser Maeva Esquivan, que lanzaba un ataque, se iba en solitario y en una bajada bastante técnica que hacía bastante bien, llegaba y completaba su segunda victoria en este Tour de Francia. Por su parte, Court-Pienaar, la líder del Tour, defendía su maillot amarillo, le costaba, se quedaba rezagada un poco, pero lograba conectar con el pelotón en la bajada y conservaba su maillot amarillo. También nos preparábamos para la etapa 8 y la etapa reina de este Tour de Francia. Íbamos a tener 111 kilómetros e íbamos a subir el Col de la Madeleine, el coloso de 18 kilómetros al 8% de desnivel. Un enfrentamiento que iba a ser entre las favoritas y se iba a definir el título de la general. Y empezaba la montaña. La que atacaba era Pauline Ferrand-Prévot. La francesa se iba a falta de unos 12-15 kilómetros en solitario y con cadencia perfecta se lograba llevar la etapa reina de este Tour de Francia. No solo ganaba la etapa, sino que se vestía de líder, se vestía de amarillo y le sacaba ya 1 minuto 45 segundos a la segunda de la general, a Sara Gigante. Demi Vollering, una de las favoritas, terminaba tercera en la general y ya parecía estar todo sentenciado porque estaba a más de 3 minutos de Pauline Ferrand-Prévot. Pero quedaba una etapa más. Si bien no era la más exigente, podían haber emociones. Etapa 9 de este Tour de Francia y última etapa, Tour de Francia femenino, que llegaba a su fin y vamos a tener un final en alto donde Pauline Ferrand-Prévot atacaba a falta de 6 kilómetros, ganaba la etapa y confirmaba su dominio total en este Tour de Francia. Demi Vollering y Katarzyna Niewiadoma terminaban y cerraban el podio. Sara Gigante lamentablemente tuvo un mal día y bajó hasta la 6ª posición de la general. Pauline Ferrand-Prévot, que no solo ganó 2 etapas y se quedó con el liderato, sino que hizo historia y se convirtió en la primera francesa en ganar el Tour de Francia en este modelo, en este formato. Un cierre perfecto e impecable para la francesa y un muy bonito Tour de Francia. Terminaba el Tour de Francia, Pauline Ferrand-Prévot ganaba la camiseta amarilla, ganaba la general. En segundo lugar, Demi Vollering y en tercer lugar, Katarzyna Niewiadoma, la ganadora del Tour de Francia del año pasado, que no pudo destacar, lamentablemente no estuvo a su mejor nivel. La ganadora de la camiseta verde fue Lorena Wibbes, que no tuvo casi rival. En la montaña, Elisa Chabey. La mejor joven de este Tour de Francia fue Nikkei Binke y el mejor equipo fue el FDJ. Y si te gustó el video y quieres estar bien informado del mundo del ciclismo, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte, darle like y no olvides que el ciclismo se vive a 2 ruedas.